Hola, bienvenidos a Signolia, el podcast de rotulación en español. Hoy estamos encantados de tenernos en remoto, porque estamos hablando desde el otro lado del mar, desde México, a Sico Flores, responsable del canal gráfico Ninja Print Masters. Muchas gracias por estar aquí, Cisco, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias, Sergio, por el espacio y la consideración. Bueno, pues en primer lugar, decir a la audiencia española que yo creo que gran parte de los profesionales gráficos que te sigan aquí en España te conocen de sobra, habrá muy pocos que no te conozcan, pero decirles que eres una de las personas con mayor formación sobre todo el mundo del DTF, sobre todo en el tema gráfico del DTF, tienes muchísimos seguidores, vuestros vídeos están perfectamente ejecutados, son súper interesantes, súper amenos, de una producción gráfica excelente, pero sobre todo aportan un montón al sector gráfico y si alguien quiere estar informado sobre cómo funciona el DTF, cómo sacar dinero con el DTF, pues por favor os pido que sigáis a Cisco porque es estupendo. ¿Cuántos seguidores tienes ahora mismo? Muchas gracias. Y no sé exactamente, estábamos haciendo cuentas, probablemente ya sumando las redes sociales, TikTok, YouTube y demás, probablemente 1,000,000 o un poquito más. Mm. Wow, wow, es fantástico. Es una recompensa al trabajo bien hecho. Bueno, pues Gracias, preséntate gracias. un poco, Cisco, y dinos quién es Cisco Flores, cómo se ha introducido en el mundo del sector gráfico y de dónde viene profesionalmente. Claro, bueno, pues yo me considero un apasionado de la decoración de prendas, básicamente, un curioso de la tecnología, un amante del arte también, ¿no? Y pues eso me ha llevado a donde estoy ahora. Mi nombre en realidad es Xicoténcatl, que es un nombre náhuatl, muy mexicano, muy, muy azteca, por decirlo. Pero bueno, por la complejidad del nombre, pues todo el mundo lo abrevia y me dice Chico, ¿no? Que la X se pronuncia mucho como J también, ¿no? En el español, como ¿Correcto? debe ser, Ujú. pero en el náhuatl se pronuncia más como Chico. Entonces es como normalmente me conocen los amigos, la familia, pero bueno, respondo como sea, Jico, Chico, Cico, los extranjeros me dicen así, entonces da igual. Y bueno, yo entré a este mundo por accidente, ya sabes, buscando una forma de ganarse la vida, de hacer algún tipo de emprendimiento, de trabajo. Yo empecé en el vinil textil realmente. En realidad en el vinil de rotulación, ¿no? Pero fue Ujú. un primer proyecto que en su momento fracasó y que eso me llevó a seguir probando. Posteriormente comencé con el vinil textil, empecé a decorar prendas y bueno, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Pasé por sublimación, empecé a hacer sublimación. Evidentemente comencé con serigrafía manual y de ahí pasé al bordado, después a la serigrafía automática y ahora ya más en los últimos años directamente con DTF, DTG y bueno, toda la impresión digital directo a prenda. Entonces, bueno, esto ha sido básicamente la trayectoria y evidentemente hubo siempre un momento en el que alguien me dijo, bueno, ¿sabes qué? Enséñame cómo haces esto, enséñame cómo haces el otro. Y de ahí pues me surgió la idea de, bueno, vamos, podemos montar un curso de algo, ¿no? Y bueno, también yo siempre renegué un poco el tema de la educación porque mis padres, tanto mi madre como mi padre, fueron profesores toda su vida de educación básica. Y a veces pasa, ¿no? De que no quieres hacer lo que tu papá o tu mamá hace por alguna razón, ¿no? Y a mí siempre me pasó de, "Ay, yo no quiero ser maestro, ¿no? Mis papás lo fueron y no, no sé, ¿no? Siempre había esa como aversión, ¿no? A la profesión. Y bueno, eventualmente eh, algunas personas me motivaron a hacerlo, probé y ya tengo más de 15 años dando cursos, tanto presenciales como en línea. Tenemos una academia online con más de 10,000 alumnos inscritos activos alrededor del mundo. Y pues descubrí también una pasión más, ¿no? Que es el compartir, el enseñar y el aprender a través de estos procesos pues, de reunir conocimiento y de exploración y de investigación. Entonces, bueno, de ahí surge Ninja Print Masters, que ya tenemos a partir del 2021 finales a la fecha que empezamos a hacer contenido en redes sociales. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber esa cantidad de seguidores y de alumnos? Tus padres enseñaban de otra manera, evidentemente, como la generación de los míos, y fíjate, tú llegas a todo Claro. el mundo. La verdad es que no tiene nada que ver. Sí, bueno, las cosas cambian, ¿no? La tecnología, los medios de comunicación, ¿no? Las formas a veces, pero bueno, el fondo está ahí, ¿no? Que es el cómo encontrar la mejor manera de transmitir, ¿no?
de sintetizar y de hacer a veces lo complejo más fácil para todos. Ujú. ¿Sigues teniendo una empresa? O sea, te dedicas específicamente, entiendo, también al tema de producción, pero ¿el peso de la formación es mayor ya que la empresa en sí de impresión? No, 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 siempre ha estado mucho más fuerte todo el área de producción, más allá de la creación de contenido y el centro de capacitación, sí es una parte de nuestra estructura, pero vamos a decir que es el 20%. El Ujú. 80% sigue siendo producción. Trabajamos para marcas propias que tenemos de moda, básicamente, y le trabajamos a muchas empresas que requieren como tipos de decoración, ya sea desde bordado hasta transfer especializado por serigrafía, transfer digital ahora y serigrafía automática. Entonces, tenemos como ese servicio de impresión, digamos, para muchos tipos de empresas, incluso para aplicaciones técnicas. Y bueno, ya de algunos años para acá, un poco más estructurado el tema del centro de capacitación, tanto físico como en línea. Fantástico. ¿Y la parte de producción la orientas específicamente a profesionales o trabajas tanto para clientes finales como para profesionales? Para ambos, sí, tenemos, por ejemplo, clientes que nos mandan a hacer estampados de licencias, ¿no? Licencias de marcas conocidas, ¿no? Que Ujú. nosotros se los hacemos mayormente en serigrafía, como clientes pequeños o clientes finales, como tú lo llamas, que buscan tener, no sé, ciertos artículos impresos que son en bajo volumen y también los podemos hacer. Mira, esto me interesa mucho también porque me gustaría saber un poco el impacto que ha tenido la creación de contenido en la creación de tu negocio de producción. O sea, si tú has podido comunicar cómo trabajáis y esa forma de comunicar también te ha dado como resultado atraer más clientes y tener más ventas. ¿Ha sido así? Sí, claro, claro. Yo creo que el tema de las redes sociales es algo que no podemos evitar o que es muy difícil evitar, ¿no? Ujú. Recuerdo mucho que un amigo fotógrafo, muy buen fotógrafo, por cierto, con una carrera profesional impresionante, me decía, enojado, claro, ¿eh? Me decía, ahora resulta que necesito hacer videos y hablar en videos y salir en Instagram para que se sienta o se perciba que soy un buen fotógrafo. Me lo decía enojado, ¿no? Y yo le digo, pues sí, o sea, puede que no te guste, pero así es, ¿no? Desafortunadamente, pues es un tema de atención, ¿no? Las redes sociales, hay demasiada información, demasiadas cosas y si no estás dentro de ese panorama, si la gente no te está viendo en ese horizonte de las redes sociales, pues definitivamente puedes llegar a ser mucho más oculto y relevante en el tema de los negocios, ¿no? Entonces, claro, hay otras formas como Google, ¿no? Donde te puedes posicionar y demás. Funcionan, no digo que no, pero las redes sociales, desde luego, en mi caso, ha sido determinante para poder hacer llegar y dar a conocer los servicios que tenemos, por supuesto. Pues fíjate, te voy a dar mi punto de vista. Creo que cada vez tiene más importancia lo que tú estás haciendo. Nosotros, desde la parte nuestra de producción, en este caso nuestra empresa se llama Exprinta, somos muy buenos haciendo posicionamiento SEO. De hecho, nosotros hacemos nuestras propias webs, sabemos mucho de SEO, pero el problema es que está cambiando mucho el comportamiento del consumidor. Y estamos hablando de que la gente cada vez busca más A, en sistemas de inteligencia artificial, tipo ChatGPT, es mucho más difícil posicionarse o todavía no hay esa tecnología como para conocer cómo posicionarse en este tipo de sistemas. Y aparte que la gente se esté acostumbrando a buscar en sistemas de inteligencia artificial, las nuevas generaciones prefieren informarse a través de TikTok. Dicen que tienen a YouTube y a TikTok como buscadores. O sea, han dejado de utilizar muchas veces Google y dicen, si necesito una respuesta rápida, me voy a fiar más de una persona contándome algo, me voy a TikTok y si necesito aprender algo, prefiero aprenderlo vía vídeo, me voy a YouTube. Y yo creo que eso se nota cada vez más, con lo cual tú estás justo en la ola en la que podemos hablar de lo que tú muy bien has denominado atención, capturar la atención de la gente, que hoy en día en Estados Unidos se le llama la economía de la atención, porque tener la atención de la gente en este momento es lo más importante. Es lo que tú estás haciendo, ¿no? Básicamente. Sí, sí, y bueno, ahora que lo comentas, me vino a la mente el por qué comencé con las redes sociales, ¿no? Ujú. Que por un lado, desde luego, siempre pues tuve la idea de, bueno, en algún momento sería interesante hacer un video, compartir y demás, ¿no? Pero tú sabes que, pues, a veces tenemos estas limitaciones, muchas veces autoimpuestas o no, pero
que arrastramos ciertos complejos, ¿no? El de no me gusta cómo me veo, no me gusta cómo me escucho, lo que sea, ¿no? No hablo bien. Y al final, pues siempre tienes, pues atrás de todo esto, pues es que no me gusta hacer eso, ¿no? No me gusta la cámara, ¿no? Así lo reducimos, ¿no? Y yo en el 2019 venía de haber quebrado otro negocio, una empresa que hice dedicada a la sustentabilidad. Yo estuve muchos años metido en eso, fue incluso un tema de activismo durante alrededor de 5 años. Resulta, pero para no hacer esta historia muy larga, esta empresa quiebra en el 2019. Yo nunca dejé el tema de la impresión, siempre lo mantuve como mi negocio principal, digamos, pero cuando viene la pandemia en el 2020, yo vengo de esta quiebra de la otra empresa que tomé malas decisiones y bueno, el tema de la pandemia lo agravó muchísimo y puso un panorama bastante difícil. La necesidad de cómo darle un impulso al negocio que ya tenía. El tema de las capacitaciones, la producción y demás, ¿no? Entonces, para mí la respuesta fue muy obvia. Vamos a hacer redes sociales, vamos a crear un canal de YouTube, vamos a empezar a hacer contenido, ¿no? Y a partir de eso fue que pude darle ese nuevo push, ese nuevo empujón, pues sí, esa aceleración, ¿no? Al crecimiento de la empresa que ya tenía impresión, porque nunca antes había hecho eso, ¿no? Insisto, muchas veces porque a veces no lo necesitas, ¿no? Y estás como en esa forma, no sé cómo decirlo, le dicen zona de confort, pero bueno, en esta circunstancia de que todo está funcionando, pues estable, ¿no? Pero cuando todo se complica, cuando viene la crisis, es que empiezas a buscar maneras, formas, ¿no? En medios, y fue de ahí que también dije, bueno, pues la única forma de hacerlo es a través de las redes sociales. Y era más grande mi deseo de poder seguir adelante, de atravesar y superar esa crisis que mis complejos, ¿no? De no me gusta cómo me escucho, no me gusta cómo hablo, no me gusta cómo me veo, tengo un ojo chueco, cabeza de huevo, lo que sea, ¿no? Y esas cosas se te olvidan, ¿no? La necesidad te lleva a eso y a su vez, pues pues te invita o te impulsa a explorar otras cosas que probablemente no sabías de que eras capaz, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue mi forma de cómo yo lo vi en su momento y cierra con todo lo que tú dices acertadamente, ¿no? Las redes sociales hoy son el medio, ¿no? Hoy son el camino y pues cada quien encontrará su forma, su tipo de comunicación que se adecue a cada una de las redes existentes y demás, pero yo creo que es, pues no sé si indispensable, pero sí muy necesario que todos lo exploren. Cada vez yo creo que además se liga más las marcas a las personas. E incluso me da la sensación de que la generación que está ahora entrando al mundo del consumo, lo que quiere es ver a alguien al otro lado de la pantalla. No le vale solamente con un logotipo, sino que quiere que el logotipo esté sustentado por una personalidad, por alguien que impregne de carácter, por alguien que tenga una filosofía de valores la empresa, ¿no? Y eso también lo haces tú muy bien, porque de alguna manera estás transmitiendo toda la experiencia de 15 años que tienes en la impresión textil y se te nota mucho esa expertise. A la hora de comunicar, puedes haber mejorado, evidentemente. No conozco tus primeros vídeos. La verdad es que la pandemia, de las pocas cosas buenas que tuvo, fue que lanzó a mucha gente al mundo online y, como dices tú, rompió muchos complejos. Pero lo que está claro es que hay que saber transmitir muy bien también. No solamente se requiere de un expertise muy largo, como el tuyo, en el caso de la impresión, sino que también cogiendo tablas y sabiendo cómo hacer las cosas, ese carisma se nota. Y yo de verdad que me encanta tu canal y vuelvo a insistir en que todo el mundo lo siga. Muchas gracias, Sergio. Lo Bueno, aprecio. te quería, ya centrándonos en el tema de producción, estamos hablando sobre todo de tema de impresión textil, que es lo que tú más dominas. En este momento, si tú recomendaras a alguien montar un negocio de impresión y de impresión textil en concreto, ¿en qué se debería de enfocar? Yo soy una empresa que, imagínate, conozco algo de tema gráfico, pero de alguna manera veo que hay una oportunidad ahora en el mundo de la gráfica textil y digo, bueno, voy a abrir una nueva línea de negocio. ¿Qué es lo que aconsejarías tú qué es lo que me aconsejarías a mí? ¿En qué tendría que invertir y a qué mercado me tendría que orientar? Claro, bueno, yo soy un fiel creyente de la investigación, ¿no? Tú que estás en el SEO sabes que es básicamente el secreto de muchas cosas, ¿no? Antes de iniciar cualquier tipo de proyecto, independientemente si es de esta industria o no, yo hago todo un proceso de investigación antes, ¿no? Yo creo que la mayoría de los errores que cometemos en los negocios son basados en nuestros sesgos cognitivos, ¿no?
el sesgo de afinidad, el sesgo de confirmación, digo, hay más de 250 sesgos cognitivos documentados y se siguen documentando muchos. Yo creo que ser consciente de cuál es nuestro punto ciego o nuestro sesgo cognitivo va a ser determinante para tomar buenas decisiones. Entonces, ¿a qué me refiero ya en algo práctico? Es, a ver, estoy iniciando o quiero diversificarme o quiero comenzar con un negocio textil, de impresión textil o decoración textil. Bueno, investiguemos. ¿Cuánta gente está buscando realmente esto en mi región, en mi área? ¿Va a ser un negocio físico? ¿Va a ser un negocio online? ¿Con qué condiciones puedo yo entrar? ¿A qué precios podría llegar? ¿Podría ser competitivo o no? Probablemente en mi región a lo mejor no hay DTF y sería excelente iniciar y ser el primero. A lo mejor ya hay demasiados y probablemente entre, pero necesite otra estrategia como algún tipo de especialización de nicho dentro del DTF. No lo sé, pero todo eso depende de una investigación previa. Entonces, yo siempre recomiendo, está Google Trends, por ejemplo, que a mí me parece fenomenal, o sea, es una herramienta gratuita al alcance de todos, a unos cuantos clics vas a saber cuánta gente busca ciertas categorías, ciertos productos durante cierto tiempo y cuánto ha crecido, cuánto ha bajado, qué tan estable es. Y esto lo puedes consultar por regiones, ¿no? Por temporalidad y demás. Entonces te da muchísima información valiosa. Hay otras herramientas que tú conoces mucho mejor, Sergio, que estás en SEO, como Over2Jest, por ejemplo, que es una plataforma muy Ujú. accesible, ¿no? Sin irnos a SEMrush, que es ya mucho más costosa, ¿no? Pero que te dan información muy relevante. Y a partir de eso, yo también recomiendo siempre la experimentación. Antes de invertir miles de dólares, euros o lo que sea, primero, si es posible, validar el mercado, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y yo también lo recomiendo mucho. Si ya tienes un negocio o otra cosa, pues intenta comenzar tercerizando ciertos servicios, ¿no? Aunque no ganes nada, aunque tu margen sea mínimo, y ya a partir de eso te vas a dar cuenta qué tanto es la demanda, qué tanta aceptación es, hay que tener esa interacción y ese análisis de datos con los clientes para saber qué es lo que están buscando, qué es lo que no les está gustando o les está haciendo falta, y a partir de eso, pues tener información para tomar decisiones. Entonces yo creo que las decisiones se toman a partir de información y la información es lo que más vale. Entonces, investigación, experimentación, me parecen fundamentales para poder comenzar a estructurar un negocio y hacer una inversión, desde luego tratando de reducir la probabilidad de fracaso y al mínimo, ¿no? O a lo menos posible, y tratando de tener esa probabilidad de éxito al máximo, pero esto solamente lo podemos hacer con datos y experimentación, ¿no? Entonces, incluso la gente que quiere montar hasta un negocio de camisetas simplemente estampadas o impresas, pues incluso eso también tiene que ser experimentación, ¿no? Entonces, muchas veces, otro de los grandes sesgos como impresores, como dueños de negocio, es a veces el enamorarnos de la técnica, ¿no? El Ujú. decir, es que a mí me encanta esta tecnología, es que a mí me encanta esta técnica, es que yo siento que ese fuego aquí adentro está bien, pero que eso no nos dé una ceguera total para poder tomar decisiones inteligentes a partir de información y validar que esa idea de negocio es viable, ¿no? Económicamente y sustentable al tiempo, ¿no? Entonces yo creo que eso, insisto, y perdón que sea tan redundante, pero es investigación y experimentación a la forma en como yo lo veo. Me parece fantástico, desde luego. Y fíjate, es uno de los pasos que la gente se salta. Hace años existían los estudios de mercado, que estaban muy poco al alcance de la gente porque evidentemente para una pequeña empresa eran carísimos. Pero efectivamente ahora con las herramientas de SEO, como dices tú, nosotros utilizamos Semrush normalmente. La verdad es que tienes una capacidad de adelantarte al mercado y de saber qué es lo que te podrían solicitar impresionante. Y es una pista que has dado fantástica. Y luego esto de la subcontratación que has dicho me parece básico. Antes de lanzarte quizá a por una máquina en concreto, el probar de ofrecer un servicio apoyándote en un proveedor fiable es una estrategia muy interesante que incluso te puede valer para decir, bueno, a lo mejor no va por aquí el mercado que yo quería, pero voy a probar con otra cosa, me quedo con este proveedor como suministrador de este producto, que a lo mejor no me interesa tener la máquina en concreto porque no tengo tanta demanda, o no soy rentable, o tengo que añadir personal, y de ahí me meto en otro. Pero desde luego, nosotros somos muy de colaborar con empresas. De hecho, este podcast también va mucho de que nos conozcamos más en España y de que la cadena de valor entre proveedores y profesionales del sector
sea más fluida, para que todos sepamos a qué se dedica cada uno y esa, bien, utilización de proveedores como contratación de materias primas o de productos terminados funcione mejor. Tú además lo haces muy bien, porque he visto algún vídeo tuyo en el que segmentas muy bien el tipo de inversión que tiene que tener una empresa en función de la cantidad de producción que cree que puede tener. Y lo primero que aconsejas, efectivamente, es terciarizar, o sea, subcontratar. Y luego a partir de ahí pones como escalones con diferentes maquinarias para ir creciendo en diferentes niveles de producción, ¿no? Sí, es correcto. Y yo creo que el error principal es justo empezar al revés, ¿no? Que es la mayoría de las personas lo hacen Ujú. así. Pues yo entiendo, ¿no? Por el que ves a alguien que lo está haciendo y lo ves que tiene éxito y das por hecho que entonces tú también lo vas a tener, ¿no? Ese sesgo de cercanía, de confirmación. Y a veces eso nos hace comprar la máquina, comprar, ya hacer la tecnología, ya tenerla, y después, bueno, y ahora cómo encuentro los clientes y ahora a ver cómo le saco el retorno de inversión a esto, y entonces es justo al revés, ¿no? Entonces yo esperaría que pues todos lo pensáramos un poco más y que realmente fuéramos primero por la investigación, la experimentación, la validación y entonces ya la inversión, ¿no? Pero justo como lo dices, me parece excelente. Fantástico. Háblanos un poco de tu experiencia con el DTF, qué es lo que está DTF, DTG, qué es lo que en este momento, siendo como más espectacular y está teniendo un desarrollo más importante, y sobre todo lo que lo tenemos en las ferias, en cada stand prácticamente, tiene una máquina y materiales sobre DTF. ¿Cómo ves tú el mercado y sobre todo en qué crees que tiene que hacer hincapié una persona que entre en el mundo del DTF? ¿Materiales, maquinaria, servicio, una combinación de todo? Bueno, a mí me parece que el ETF está en un punto interesante de crecimiento, pero todavía no vemos ese punto máximo de crecimiento. O sea, yo creo que sigue creciendo, claro. Esto puede variar según la región geográfica y demás, porque pues no es lo mismo estar en una ciudad, ¿no? Con muchos competidores que en regiones donde no hay tanto industria y demás, que empieza a expandirse, ¿no? A mí me parece que la circunstancia o las características que necesita un método de impresión para que pueda ser, digamos, adoptado rápidamente y se pueda expandir, básicamente son, uno, que sea accesible, o sea, que todo el mundo pueda acceder a él porque es económico, o sea, porque es barato, digamos, accesible o Ujú. asequible, digamos. Por otro lado, que sea fácil de utilizar, ¿no? Es muy importante. Y por otro lado, que tenga el suficiente cadena de suministro lo suficientemente fuerte para abastecer ese producto a gran escala, ¿no? Básicamente son tres ejes los que yo veo, ¿no? Y bueno, con canales de distribución suficientes también. Entonces yo creo que el hecho de que esta tecnología haya nacido en China, ¿no? Que tienen pues sistemas de logística, bueno, manufactura y demás bastante robusto, que hoy es la fábrica del mundo, ¿no? Bien lo Ujú. sabemos, pues ha hecho que estos productos y esa tecnología pueda llegar a todos lados, ¿no? Y a precios, desde precios muy económicos, con máquinas muy asequibles, hasta máquinas ya digamos, de una gama más alta, de mayor calidad y demás. Entonces, yo como veo, yo creo que esta tecnología ha venido a tragarle un poco de mercado a otras, ¿no? Si bien no es que las aplaste como tal, porque claro, cada una tiene su espacio, porque tiene sus necesidades específicas que cubre para cierto tipo de personas o circunstancias de negocio, pero sí que viene a explotar el mercado porque no habíamos tenido un sistema de impresión que tuviera la duración suficiente, los términos de calidad mínimos necesarios que duraran en una prenda y resistieran, pero que una persona lo pudiera usar en su casa sin maquinaria, sin inversiones, sin grandes inversiones y de forma fácil y rápida, ¿no? O sea, teníamos el DTG, pero el DTG sigue siendo una tecnología pues no accesible para todos, ¿no? Estamos hablando de las mejores máquinas, cuestan más de $25,000, ¿no? Entonces, el DTF, pues no necesitas comprar la máquina, solo mandas a imprimir y tú en tu casa, incluso con tu plancha casera, pudieras, ¿por qué no? Comenzar a transferir esos estampados, ¿no? Entonces, eso ha hecho que mucha gente lo adopte. No necesitas grandes conocimientos, también no está esa barrera del conocimiento como lo tienen otras técnicas como la serigrafía, por ejemplo, que necesitas tener bastante preparación y experiencia para poder hacer buena serigrafía. Entonces, yo veo que está en un punto de crecimiento muy importante. Claro, empezamos a sentir esa presión
como en todas las categorías y en todas las industrias sucede, ¿no? Donde cuando un producto nuevo sale al mercado, empieza a haber esa guerra de precios, pues incluso ese sentir de que se está saturando el mercado, ¿no? Lo cual me parece muy natural, ¿no? Pero que también nos orilla a buscar estas formas de cómo hiperespecializarte para tener esta diferenciación, ¿no? Y que a su vez pues puedas tener oportunidades en esta industria. Pero yo ahora veo que sigue creciendo. Hay muchas partes del DTF que no se están explorando. Por ejemplo, nosotros conocemos o hemos escuchado que hay muchos polvos adhesivos para DTF, ¿no? Y de diferentes polímeros. Claro, utilizamos los más comunes, que son poliamida, por ejemplo, poliuretano, que es el por excelencia para moda. Por ahí hay otros polvos de poliéster o copoliéster y demás, pero hay más. Hay otros polvos que se pueden utilizar con las mismas máquinas, el mismo film, las mismas tintas, solo cambiando los adhesivos y entras a mercados bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, el de EVA. Material de EVA es un material que se utiliza en muchas cosas, desde sandalias, no sé cómo les llamen allá, pero Sí, como sí. las típicas sandalias de Ya. playa, digamos, ¿no? Hasta los mats de yoga o los tapetes, estos tipos rompecabezas que utilizan para que los niños jueguen en el piso y les armen como Ujú. un tapete. Todo eso se puede decorar con DTF de EVA, con polvo de EVA. Entonces, yo no veo a nadie haciéndolo. Todos vamos por la misma dinámica, que entiendo por qué, ¿no? Porque el textil, desde luego, que es una de las más dinámicas, ¿no? En el sector, ¿no? Pero que, claro, hay muchísimo más por explorar y hay otros polímeros en polvo que pueden ser muy interesantes para poder abarcar más industrias y más nichos, ¿no? A su vez. Entonces yo creo que esto va a seguir creciendo mucho. Va a ser interesante ver ese punto como todo ciclo de crecimiento de producto, ¿no? Que lleguemos a esa curva límite de crecimiento donde baje un poco y después se estabilice, ¿no? Vamos a ver cómo llegamos a ese punto, ¿no? Pero de momento yo creo que sigue creciendo, sigue habiendo oportunidades, si hay esa sensación de que empieza en ciertas áreas geográficas, que empieza a sentirse saturado, porque vemos ya por todos lados proveedores bajando precios, me parece muy natural, pero aquí es donde ya viene las estrategias de especialización y de diferenciación, sobre todo, mejor dicho. Ujú. Estamos hablando de una tecnología además que es muy versátil, o sea, yo es lo que dices tú, tiene diferentes aplicaciones y me da la sensación que todavía quedan por aparecer. Entonces, yo creo que hay que estar atento a los movimientos del Sí, mercado. En realidad, desde que totalmente. yo estoy en el mundo del sector gráfico de gran formato, toda mi vida prácticamente, pero han aumentado tanto, o sea, a la vez que han aparecido nuevas tecnologías de impresión, también han aumentado como los requerimientos de creatividad del mercado final, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del punto de venta, eh, estamos haciendo cosas ahora mismo con maquinaria que posiblemente no pensábamos que se iban a utilizar para determinadas aplicaciones en el punto de venta, porque los diseñadores, los decoradores, los arquitectos son los que nos preguntan y retamos a las máquinas y decimos, ¿esto se podría hacer? Ah, pues mira, resulta que sí, puede imprimir en este material, ahora se utiliza madera para impresión directa, se están utilizando materiales reciclables de todos los tipos y es sorprendente. Entonces, me parece que el DTF va muy en esa línea también, ¿no? De seguir creciendo en cuanto a Sí, materiales en los que utilizarse. totalmente. Tal y como ¿cómo ves tú el mercado español? Porque yo te he visto y te he conocido personalmente en Ceprint. ¿Tú ves un paralelismo entre el mercado español y el hispanoamericano? ¿O crees que son mercados diferentes? ¿Un profesional sector allí es muy parecido al de España? Yo creo que sí, ¿eh? Pero Mm, hablo desde sí, hablo desde mi sí. ligera idea, ligerísima y lejana. Sí, compartimos muchas cosas. Claro, son circunstancias, sociales y económicas diferentes, ¿no? Ujú. Pero claro, hay ciertos paralelismos. Yo lo poco que conozco de España, que, bueno, tuve oportunidad de ir a algunas empresas de impresión y demás, claro, están muy profesionalizadas en general, ¿no? Hay un mercado bastante avanzado en ese sentido. No sé qué tan grande es, ¿no? Eso sí me queda un poco fuera de mi panorama. Pero, por ejemplo, aquí en México tenemos pues, un sector de empresas pequeñas y medianas bastante pesado, ¿no? En todo tipo de técnicas de impresión. Si hay un paralelismo, creo que ambos países vivimos esa presión de los precios, ¿no? Porque no sucede en Sí. todos los países. Nosotros pensaríamos que el precio sea el factor decisivo de compra, es algo universal y no lo es.
¿no? Tú puedes ir a ciertos países con otras circunstancias económicas. Bueno, te puedes ir a Inglaterra y a la gente no le interesa que sea barato, le interesa que sea excelente calidad, que sea perfecto, ¿sabes? Aquí en México, aquí buscamos calidad mínima suficiente al mejor precio posible. Básicamente esa es la fórmula para poder tener un negocio exitoso. Y creo que por ahí en España tú me dirás si se comparte, ¿no? Pero sí, en ese sentido veo un paralelismo, veo pues este crecimiento también de la industria y veo también mucho profesional ahí en España. O sea, veo grandes empresas muy sistematizadas, muy automatizadas también, con tecnología, cosa que también me ha sorprendido mucho. Y que bueno, en México lo hay también, pero no sé si, si todas comparten, ¿no? En general eso. Claro que las hay aquí, pero ya están como más exclusivas a las empresas mucho más robustas, ¿no? Más grandes o incluso transnacionales. Y bueno, no sé, ahí tú dime, ¿cómo ves tú mejor tú cuéntame, cómo ves tú el mercado en ese sentido? Pues ¿Tú mira, crees te que, doy mi punto. cómo se comporta? Pues te doy mi punto de vista. Mira, yo te decía lo de la similitud entre mercados, porque yo me llegué a llegar una sorpresa, me llevé una sorpresa porque yo desde hace muchos años estoy suscrito a una revista americana que se llama Science of the Time. Entonces es una revista que se dedica al tema de rotulación en Estados Unidos y sí que vi que saltando quizá la barrera tecnológica, que allí puede estar más desarrollada, y seguramente el nivel de proyectos, que allí hay proyectos muy, muy grandes de rotulación, ya no hablo de impresión textil únicamente, sino de proyectos de impresión de gran formato y de rotulación de exteriores, pero la problemática era muy similar. O sea, falta de formación, por ejemplo, profesionalizada, no existía algo que estuviera arreglado. Formación escolar Ya, típica, ¿no? O universitaria, no existe. Seguramente la parte gráfica de gran formato sea la gran desconocida en Estados Unidos, igual que aquí. Y por otro lado, también lo que noté fue que había como cierta adherencia a la profesión, que quizá venga de esa capacidad de enamoramiento que tenemos, que hablabas tú de nuestro trabajo, ¿no? Que son empresas que son muy longevas. O sea, una familia empieza y posiblemente también sus hijos continúen, y son empresas con mucha tradición, y los profesionales están muchos años en el sector. Eso se comparte aquí en España. Y seguramente, no sé si ahora me lo confirmas, sea similar en México. Lo que sí tenemos sí, en sí, común sí, con vosotros y no tenemos en común con Estados Unidos y tampoco tenemos en común con nuestros vecinos europeos, Francia, Italia, Reino Unido, es efectivamente el tema del precio. Aquí seguimos un poco la misma filosofía que vosotros. El mercado demanda un precio muy ajustado a una calidad que sea suficiente. Es verdad que sí que se está empezando a notar y nosotros intentamos estar como empresa en un segmento que demande más calidad de servicio y calidad de producto que precio, pero hay una parte del mercado que es muy, muy demandante de precio, ¿no? Y eso es una de las cosas, fíjate, que ha hecho que aquí en España no se implanten franquicias de rotulación, ¿sabes? Porque no hay un margen suficiente como para que pueda vivir el franquiciado y el franquiciador, con un margen del trabajo del franquiciado, ¿sabes? Entonces no existen marcas como Sainarama, Sains Now, en Europa hay otras marcas, en Francia hay una muy grande que se llama Pano, pues no existen esas cadenas de franquicia y yo creo que básicamente lo achaco, y te lo digo porque incluso he visto eh, planes de empresa, de algunas empresas de estas que se han ofrecido a la mía para hacer de máster franquicia en España y no daban las cuentas. Precisamente por lo que dices tú, porque el factor determinante muchas veces aquí es el precio. Lo cual no quiere decir que sí que es verdad que yo creo que tanto el mercado vuestro como el nuestro es muy dinámico, está muy dado a renovar maquinaria, a conocer nuevas tecnologías. En ese sentido sí que nos parecemos mucho, pero creo que no nos hacemos de valer en cuanto a lo que deberíamos de cobrar. Y una diferencia que creo que debe de haber, no lo sé, ahora me lo confirmas, vuestra con respecto a nosotros, es que nosotros tenemos un gran problema de relevo generacional. Nuestro sector está carente de nuevos profesionales. Y es verdad que está viniendo gente de México, de Venezuela, personas muy profesionales que están implantando empresas aquí en España y están funcionando muy bien. Nosotros tuvimos a principio de esta temporada de podcast un empresario venezolano, un chico que se vino de Venezuela, tiene una empresa de rótulos que se llama Metalarte y se está convirtiendo en un referente en cuanto al neon flex, al neon LED, al sistema de neón moderno utilizando LED en vez de vidrio.
Y ese tipo de savia nueva, de personas que se incorporan al sector, está viniendo de fuera de España, ¿sabes? No tanto de aquí mismo. Con lo cual, esto, no nos gustaría que se estuviera convirtiendo ya en una profesión a extinguir, porque no tiene ningún sentido, porque es un sector muy rentable, pero parece que no despierta mucho interés por parte de la juventud, nacional. Y tienen que venir personas de fuera a decir: "Guau, hay un hueco de negocio aquí, pues abro", ¿no? Esta es Sí, la perspectiva que yo veo. claro. No, sí, excelente análisis haces del panorama, ¿eh? Me parece fenomenal. Sí, es cierto. Aquí también hay un tema, ¿no? Pues, con el tema del reclutamiento, porque es cierto que no hay tanto personal especializado, eso es cierto, ¿no? Afortunadamente aquí todavía siguen naciendo jóvenes, a lo Ujú. mejor no al ritmo de Aquí tenemos un hace problema además. 50 años atrás, ¿no? De las generaciones anteriores, pero sí, sí siguen naciendo, sigue habiendo, digamos, pues esa fuerza laboral joven, ¿no? Pero claro, no hay tanto interés. Y sobre todo, que lo que tú bien dijiste y concuerdo completamente también, es el hecho de que no hay formación especializada, ¿no? No hay una formación profesional que abarque todos estos sectores, o no al menos a nivel amplio, ¿no? Que podamos encontrar en toda la República Mexicana. Entonces, y que sea accesible además. Entonces, sí, yo creo que aquí es donde viene pues el papel de las redes sociales, ¿no? A poder compartir el cómo se hace, el qué es lo que se puede hacer, el, no sé, poner en el panorama las opciones, ¿no? Para los jóvenes, para que puedan decir, mira, pues me llamó la atención esto, me llamó la atención este oficio o esta profesión, qué sé yo, y a partir de eso, pues empezar a explorarlo. Yo, en mi caso, sí que he tenido esa dificultad de poder encontrar gente especializada para cubrir ciertos áreas, ¿no? Dentro de la empresa, pero me ha tocado más ir por el lado de desarrollarlos, ¿no? Más bien encontrar como ese perfil de jóvenes o personas que tengan más esas habilidades blandas, ¿no? Más allá de que tengan el conocimiento y mejor que tengan, pues, disciplina, organización, tal vez liderazgo, qué sé yo, y mejor esos perfiles irlos desarrollando ya en cuanto al conocimiento dentro de la empresa. Claro, eso lleva tiempo, es costoso, ¿verdad? Pero al menos es la forma en cómo yo lo he podido resolver, digamos, porque ciertamente tampoco es que podamos encontrar gente especializada en cada sistema, maquinaria y demás tan fácilmente, ¿no? Es un reto. Y ahora no me imagino allá, ¿no? Que todavía es pues claro, mucho más acotada, ¿no? Esta oferta de jóvenes, ¿no? En busca de un empleo o de una profesión, entonces no lo sé. Pero sí, sí, compartimos totalmente eso, Sergio. Lo has resumido perfecto. Mira, yo lo he hablado alguna vez con otros entrevistados, pero no sé si estás de acuerdo conmigo. Mira, curiosamente, nuestro sector es un sector que está presente en la vida de las personas en los ojos. O sea, cada vez que tú sales a la calle, ves señalización, rotulación, pero ocurre como en estas novelas de misterio que están buscando algo y dicen, la mejor forma de esconder algo es dejarlo a la vista, ¿no? Pues es verdad, nuestra empresa, nuestro sector está presente en la vida de la gente 100% cada vez que van a comprar un centro comercial, cada vez que se mueven por una carretera y existe una señalización, cada vez que van a comprar ropa y tienen un estampado textil, que hay un branding de alguien. Y sin embargo, hay poca gente que se pregunte cuánto dinero está moviendo esto, porque económicamente en España el sector gráfico de gran formato mueve mucho dinero. Entonces, Claro, me extraña y supongo que será igual en vuestro país, ¿no? Me extraña que la gente no tenga esa curiosidad de decir, ojo, aquí hay negocio. Eso por un lado. Y por otro lado también, el otro día lo hablaba con un compañero del sector y decía, mira, esto no se va a poder sustituir por inteligencia artificial. Se mueve muchísimo dinero en la economía online, existe el tema de anuncios, existe, pero ahora mismo acaba de sacar Facebook un sistema en el que se van a reemplazar a aquellos que antes se llamaban traffickers y que diseñaban campañas de tráfico de pago en Facebook, por ejemplo, y lo van a diseñar, lo van a sustituir por una inteligencia artificial. Entonces, prácticamente eso va a ir solo, con lo cual eso va a acabar con muchos puestos de trabajo. Sin embargo, la creatividad, el que una máquina esté funcionando, el saber los procesos, el saber los materiales, el diagnosticar y hacer un trabajo de consultoría de qué tipo de implantación gráfica se tiene que hacer en una cadena de marca, en los puntos de venta, que hay gente que tiene
decenas, cientos, miles de puntos. Nosotros estamos ahora mismo en España en un proceso de rebranding, no nosotros directamente, pero hay un proceso de rebranding de 2 cadenas de gasolineras y eso mueve miles de millones, cientos, miles de millones. Y bueno, pues curiosamente, sin embargo, claro, una de las iniciativas que queremos mover con este podcast es que se sepa que esto es una industria y que es una industria potente, no es una industria que solo lo estáis viendo y que hace años era, podemos decir, algo artesano. Aquí estamos hablando de maquinaria, que vale dinero, de tecnología y ciertamente de formación como la que tú das, que tiene mucho que ofrecer y mucho que aportar al sector laboral y muchos puestos de trabajo por crear. Entonces, bueno, pues la labor de comunicación de personas como tú es fantástica, porque tú tienes una cosa muy buena además. Tu canal llega tanto a profesionales como a no profesionales, porque tu producto es muy espectacular. Enseñas muy bien cómo funcionan las máquinas. El resultado final es tan bonito que la gente dice, ¿cómo se hace eso? Despiertas la curiosidad de las personas que no pertenecen al sector. Entonces, tu iniciativa me parece fantástica, de verdad. Muchas gracias, Sergio. Pues mira, a mí me parece muy importante varios puntos que mencionaste, ¿no? Por un lado mencionaste inteligencia artificial. Yo creo que aún no vemos el impacto que va a tener en los próximos años y que va a seguir siendo muy acelerado, probablemente incluso abrupto en algunas áreas. Y te acuerdas de los supersónicos, de la serie Sí, de claro que Jetsons, bien. ¿no? Yo recuerdo que la veía de niño y veías a la familia en el futuro, desplazándose en coches voladores, entrabas a la casa y estaba Robotina. Robotina hacía tus tareas del hogar, hacía lo que no nos gusta hacer, sacar la basura, limpiar la casa, a veces cocinar, ¿no? Eso hacía Robotina. Y tuvimos esta visión del futuro, ¿no? Con los Jetsons, que lo que hicieron fue estirar ese presente de los 50, ¿no? Y tratar de estirarlo al máximo para poder visualizar un futuro a muchos años adelante. ¿Qué pasó? Que la inteligencia artificial despertó y despertó no como robotina, despertó en todas las áreas intelectuales, escritura, arte, incluso creativas, ¿por qué no? ¿No? De creación de imágenes, generación. Podrás decir es arte o no, eso no lo dejo a criterio de cada quien, pero está ahí, lo está haciendo, lo está generando y está por reemplazar todavía a muchas profesiones y lo va a seguir haciendo, ¿no? Porque la, no sé, la estadística no la recuerdo con exactitud, pero por ahí decían que la inteligencia artificial duplica su potencia cada 6 meses, una cosa así. O sea, es una locura, ¿no? No es un crecimiento lineal lo que tiene, ¿no? Es exponencial, lo cual lo pone en un panorama de aceleración total, ¿no? Entonces, cuando estamos en el sector de las artes gráficas, tenemos que tomar en cuenta que requerimos de muchas cosas, no solo la parte intelectual, está la parte manual, la parte física, la parte de sentir, de incluso oler, de ver, de percibir, ¿no? Entonces, Tacto. si tú notas, perdón, El tacto también es muy el importante. tacto, probablemente, sí, totalmente el tacto. eh, Cuando tú notas una inteligencia artificial, ¿qué sentidos tiene? Bueno, primero era pues, leer las cosas, ¿no? Eran letras. Ahora de pronto ya puede ver la inteligencia artificial, ya tiene una camarita, ¿no? De pronto ya te puede escuchar, ¿no? Porque ya le puedes hablar y ella a ti y demás, ¿no? Entonces, cada vez le van colocando nuevos sentidos a esa inteligencia artificial. Pero va a tardar mucho todavía en que la inteligencia artificial tenga todos los sentidos que un ser humano tiene. Entonces, si tu trabajo, tu profesión, tu empleo requiere muchos de estos sentidos, entre más sentidos requiera, menos reemplazable eres. ¿Me explico? Y Totalmente. entre menos Sí. sentidos necesites, más reemplazable eres a corto plazo. ¿Eh? Ya no te digo a mediano o largo plazo, a corto plazo. Entonces, traspolando todo esto nuevamente a las artes gráficas, podemos ver que aquí necesitamos absolutamente todos los sentidos y que probablemente seamos los que, no lo digo ampliamente, pero sí en su mayor parte, los que menos vamos a ser reemplazables en un corto plazo, al menos, ¿no? No sé, porque es muy difícil visualizar el futuro con tantas cosas como están avanzando y como está creciendo, pero sí podemos decir eso. Yo no me imagino aquí en México, por ejemplo, ir al mercado donde compramos las frutas y las verduras y que un robot me esté vendiendo, ¿no? O sea, yo no me lo imagino en 5 años ni en 10. Probablemente eso no sé cuánto tiempo lleve aquí. Tal vez sea menos en los países más desarrollados, pero aquí no lo veo pronto, ¿no? Entonces,
yo invitaría a que la gente se cuestione eso, que cuántos sentidos requieres en realizar esa labor o ese trabajo que estás haciendo hoy y piensa qué tan reemplazable pudiera ser o no en función de qué tantos de esos sentidos necesitas para poder llegar a hacerlo, ¿no? Entonces ahí viene como una reflexión interesante, ¿no? Y es aquí donde valdría la pena voltear a ver este tipo de profesiones, de oficios, porque vale la pena ver que tenemos una oportunidad ahí para seguir trabajando, para seguir ganándonos la vida y seguir creciendo como profesionistas también. Además que este oficio, profesión, tiene, como dices tú, tiene tantas facetas que al final siempre hay algo que encaja con lo que le resuena a cada uno. Existe la parte creativa, existe la parte artesanal, existe la parte de ingeniería también a la hora de montar estructura, existe la parte logística, de intentar gestionar un evento y que esté a tiempo toda la parte gráfica. Entonces es algo tan rico en cuanto a, como dices tú, en cuanto a facetas, que no es solo que sea difícil de sustituir, es que de verdad que a mí, todas las personas que entran en este sector normalmente se quedan fascinadas y se quedan, por eso duran tanto tiempo. Lo que yo entiendo es que falta algo de comunicación, de enseñar cómo es este sector. Y no sé muy bien cuál es el problema. Yo creo que el problema incluso es que nosotros no sabemos comunicar muy bien lo que hacemos, porque lo he hablado a veces, digo, mira, aquí en España nosotros empieza porque nosotros llamamos a nuestro producto algo que el cliente no le llama igual. Nosotros le llamamos rótulos y los clientes a veces le llaman carteles. Y nosotros, para nosotros, carteles es un nivel como más bajo de rótulo, algo menos fabricado, ¿no? Entonces, no Ujú. sabemos ni cómo nos denominamos, porque tampoco hacemos solo rótulos. Entonces, está empezando a entrar en el mundo de la comunicación visual, o se habla de la comunicación visual como un entorno completo en el que se está llevando al punto de venta la marca en todas sus dimensiones, sea desde un textil hasta algo luminoso, hasta un fotomural, lo que sea. Pero claro, es tan amplio también que es muy difícil de decirle a un cliente, mira, hacemos todo esto. A mí me ha ocurrido que nosotros nos han comprado toda la parte exterior, el hardware, podemos decir, toda la parte de ferretería, de herrería, de cerrajería, con estructuras, montajes, y luego resulta que te das cuenta que el cliente ha llamado a otra empresa para hacer la decoración gráfica de vinilo. Y dice, si nosotros hacemos esto también, dice, pues yo creía que haréis oficios distintos. ¿Sabes? Es Claro, como, pero este tipo de iniciativas como la tuya es tan buena, porque ayuda a mostrar la industria como lo que es, una industria, con toda su tecnología, con toda su saber hacer, su know-how, y con todos los productos que tienen dentro. Y a ver si empezamos ya a reclamar un hueco también en el mercado para decir, y esto cuesta tanto. Entonces, lo tenemos que claro, cobrar este dinero. fenomenal. Me parece fantástico. Bueno, pues quería que me hablaras también de algo que me has dicho que estuviste implicado en una empresa que no acabó de prosperar, pero que creo que tiene mucha importancia también en el mundo de la gráfica, que es la sostenibilidad, y que nosotros estamos notando que está cobrando cada vez más importancia. ¿Cómo lo tratáis vosotros esto? Sí, yo creo que tuvo su mejor momento hace ya unos años atrás. Creo que el tema de la sustentabilidad es complejo en un sentido de que se tiene que abordar desde incluso una perspectiva geopolítica. ¿Por qué? Porque viene con una agenda política, ¿no? Que impulsa ciertas pues, iniciativas y demás. Entonces, yo te puedo decir que el tema de la sustentabilidad es un poco sensible para mí, en un sentido que he pasado por una etapa de, pues, no sé, enojo, frustración, am, resignación, ¿sabes? Como todo tipo de emociones me ha generado, ¿no? Lo que te puedo decir es que sí, hay una tendencia en la sustentabilidad, pero no podemos decir que es una macro tendencia, como muchas veces se piensa, o al menos así lo veo yo. ¿Por qué? Es cierto que se necesita progresar en cuanto a los materiales que sean reciclables o que sean biodegradables o compostables, qué sé yo, que tengan menos cantidad de contaminantes regulados, como las tintas, por ejemplo, que cada vez son más ecológicas. Habría que ver desde dónde viene este impulso, ¿no? ¿Quién lo está impulsando? ¿Quién lleva la batuta? Y hasta qué punto se adopta en la industria realmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en México,
vamos a poner un caso específico en el tema de la serigrafía, pues hay tintas de muchos niveles de regulación, ¿no? Desde las tintas libres de metales pesados, eftalatos, hasta las tintas libres de PVC, etcétera. Bueno, ahí el usuario, simplemente si su cliente le está pidiendo un trabajo de licencia que tenga ciertas certificaciones ecológicas, que pase las pruebas de laboratorio, va a requerir cierto tipo de tinta, ¿no? Pero si ese cliente no lo requiere, aquí culturalmente es pues porque habría de comprar una tinta que me cuesta 3 veces el precio, ¿me explico? Cuando hablamos de los materiales, hablamos de que el reciclar o el reprocesar cierto tipo de materiales o polímeros, pues es más costoso que hacerlos de cero. O sea, definitivamente, ¿no? Eso pasa con el film, por ejemplo, del DTF, ¿no? Cuando tú desprendes el estampado, pues al final ese film que queda de residuo, pues claro, es un PET, técnicamente es reciclable. Pues más caro procesarlo que hacerlo de cero, ¿me explico? Por quitar los Ujú. recubrimientos que trae y demás. Entonces, a qué quiero ir con esto? Yo creo que hay que hacer lo mejor que podamos con esto. O sea, es decir, lo menos que podemos hacer es elegir, ¿no? Tomar esas decisiones, digamos, lo pongo entre comillas, pero responsables en un sentido de decir, bueno, si puedo elegir esto que tiene mejor impacto, si puedo ser más eficiente, si puedo mejorar mis procesos para tener menos consumo de energía, hagámoslo. Es lo menos que podemos hacer, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que, al menos como yo lo veo, que cualquier problema de sostenibilidad o ecológico, por un lado tiene una raíz económica, porque si fuera más rentable ser sustentable que no serlo, todos seríamos verdes y elegiríamos Claro. cosas verdes, ¿no? Entonces hay que entender que tiene una raíz económica, ¿no? Y que no todos podemos acceder a eso, porque desafortunadamente los productos sustentables, verdes y demás, pues son más costosos, entonces van dirigidos a un sector de la población que puede pagarlos, que por ejemplo en México es la minoría, entonces queda ya totalmente excluido de las masas, lo cual pues es irrelevante ya en términos de impacto, ¿me explico? Entonces a mí me parece interesante el tema de la sostenibilidad o de la sustentabilidad cuando hablamos de que pueda llegar a las masas, pueda ser accesible a todos y que todos podamos adoptarlo. Pero insisto, aquí tenemos la barrera económica, ¿no? Entonces, no siempre va a ser tan fácil que esto se aplique. Pero bueno, en la industria yo creo que sí hay un acercamiento, sí hay un progreso, pero no siento que sea definitivamente una tendencia tan fuerte, al menos no aquí en México y hacia abajo, ¿no? Centro y Suramérica. No lo veo así, ¿no? El usuario la verdad es que no le interesa, básicamente, ¿no? A quien le interesa son a las marcas. Y hace muchos años que empezamos a escuchar, y no sé si tú por allá también, seguramente sí lo hayas escuchado, que decían que la industria textil era la segunda más contaminante del mundo, ¿no? Seguramente lo hemos oído, ¿no? Que no, es que la industria textil y pasan las escenas de las montañas de ropa, del fast fashion y etcétera, ¿no? Yo en su momento, junto con otros colegas y demás, dijimos, bueno, a ver, ¿quién dijo que la industria textil es la segunda más contaminante del mundo? Bueno, ya investigamos, llegamos al estudio, ¿no? Y muy bonito el estudio, parecía bastante completo, verosímil, ¿no? Y después dices, bueno, ¿quién pagó este estudio, no? O sea, porque follow the money. Si tú quieres saber algo, follow the money. Entonces, cuando ves quién lo pagó, pues te das cuenta que lo pagaron las empresas de fast fashion más importantes del mundo. Entonces, te suena raro, ¿no? A ver, no me parece coherente que si tú eres una empresa de moda, de fast fashion, tú mismo digas que tu propia industria es la más contaminante del mundo. Pero claro, si después dices que tú eres el único junto con otro grupito de empresas exclusivas que son la solución al Claro. gran problema entonces tú creas tu propio problema, pero tú eres la solución a ese problema que ha creado por ti. Porque cuando realmente lo ves a fondo, lo analizas objetivamente y con datos, te das cuenta que no salen las cuentas. O sea, no hay manera de que la industria textil sea la segunda más contaminante del mundo, pero ni por asomo. ¿Sabes? Hay muchas otras industrias mucho más contaminantes, pero nos creemos ese cuento, ¿sabes? Ahora, no quiero decir con esto que bueno, entonces por eso no tomemos en cuenta nada de que tengan que ver con iniciativas de sostenibilidad. No, a lo que voy es que hay mucho greenwashing, ¿no? O hay mucho Ya. engaño en todo este tema de sostenibilidad y que yo estrictamente
mi perspectiva ha cambiado mucho. Hoy lo veo como una categoría de negocio, más allá de un tema moral o de un tema de conciencia, ¿no? Como lo que sea que signifique para cada quien eso, yo lo veo como una categoría de negocio, ¿no? Y me he vuelto muy frío en ese sentido porque he visto demasiadas atrocidades, mentiras y cantidad de cosas en la industria, ¿no? En tanto en la industria masiva como en la mediana, que a mí me da incluso hasta repulsión ya, a veces cuando ya llego a estos temas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, mira, yo creo que las acciones individuales hoy en día no sirven absolutamente de nada. No digo que no las hagamos, es lo menos que podemos hacer. Yo tengo 3 compuestos en mi casa, de diferentes tipos para los residuos orgánicos, reciclo, separo, lo que sea. Yo sé que no estoy haciendo ningún cambio, porque el cambio no es, si todos hiciéramos esos pequeños cambios, en las acciones individuales, el impacto real sería del 0.003%. Los impactos son en las industrias masivas, a gran escala, y es ahí donde importan, pero es un problema económico, ¿no? Que tiene que ver con cómo funciona la economía, cómo funcionan los mercados, cómo funcionan esas decisiones, ya no, ni siquiera locales, porque a veces un gobierno te pone ciertas restricciones. Por ejemplo, en Estados Unidos no puedes utilizar emulsiones para serigrafía de bicromato, no puedes utilizar tintas con neftalatos, etcétera, ¿no? Aquí en México es mucho más laxo el tema legal, ¿no? De regulación. En Centro y Sudamérica y en Asia también. Entonces, ¿qué hace una empresa? Pues a mí me ponen regulaciones, simplemente me muevo del lugar y me voy a otro país donde pues hay una zona gris en todo este tema y hago lo que quiero ahí, ¿no? Y tiro el agua que quiera en los ríos y contamino lo que sea. Y bueno, yo creo que es muy complejo, ¿no? Y es por eso que a mí me parece, por un lado es como dueños de negocio en la industria gráfica, claro, en la medida que podamos ser más eficientes, eh, desde luego, y más productivos también, vamos a poder tener menos impacto, porque vamos a tener menos mermas, menos uso de energía y demás, y vamos a ganar más dinero también, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que la sustentabilidad sea la base como para que sea una estrategia para una empresa, a mí me parece cuestionable al menos, ¿no? Porque siento que al usuario final, de nuevo, al menos en los mercados que compartimos, y más en Centro y Sudamérica, es una visión del precio, ¿no? Es lo que me alcanza. Y no es tanto que el cliente no quiera pagarlo, no puede pagarlo. Más del 80% de los mexicanos no ganan más de $350 al mes. Entonces, no es que no quiera calidad. Si tú paras a alguien en la calle y le dices, oye, ¿qué prefieres, esto de calidad o esto que no tiene calidad? Pues te va a decir, no, pues yo quiero lo de calidad, pero ¿cuánto cuesta? No, pues esto cuesta $20 y esto cuesta 5. No, pues dame el de 5 porque pues, no me alcanza para el de 20, ¿me explico? Entonces, cuando notas todo ese panorama, te das cuenta de que sí, la crítica hasta este segmento, desde mi posición, es fuerte, es a veces un poco ácida, ¿no? Porque no sabes lo que nos gustaría escuchar, pero es la realidad desde mi punto de vista, ¿no? Y si te pones a investigar, si ves los datos y demás, yo creo que, insisto, en la medida que no abordemos el tema de la sustentabilidad como un problema económico o sistémico, entonces no tiene sentido, ¿no? Hay por ahí un activista, filósofo también, me parece que es español incluso, que dice que hablar de sostenibilidad sin una crítica al sistema económico es hablar de jardinería, ¿no? Básicamente. Entonces, lo comparto totalmente. Y en ese sentido yo creo que, bueno, pues hagamos lo mejor que podamos de tomar las mejores decisiones, pero pues muchas veces van a ser inviables por la presión económica que resulta de la naturaleza del negocio, ¿no? Entonces, bueno, esa es más o menos mi visión, espero no haber sido demasiado extenso. Mira, te he dejado hablar porque es que cada una de las palabras que has dicho la suscribo y creo que es una de las mejores relatos sobre el estado actual del tema de la sostenibilidad y no ciñéndonos solo al sector gráfico. De verdad, te doy la enhorabuena porque se ve que tienes una óptica no solamente formada, sino realista de lo que es en este momento el mundo de la sostenibilidad. Suscribo cada una de tus palabras. Es un poco también como el cuento de que el emperador va desnudo, ¿no? Del cuento de que alguien tiene que decir, ojo, que esto no es tanto como se está vendiendo, sino creo que has dicho una cosa muy interesante, que se ha convertido también en un sector económico, efectivamente. Sí, sí. Entonces, y que afecta más a las marcas un poco por el tipo de feeling que quieren transmitir que al consumidor que no puede permitírselo.
Te puedo decir que también aquí en Europa, yo creo que es un problema de España, pero me parece que también se está transmitiendo a otros países. Aunque la renta per cápita sea mayor, pero la inflación está causando estragos, la verdad, y aunque los sueldos sean mayores, pero la gente cada vez se puede permitir menos seleccionar por calidad y tiene que ajustar más su presupuesto a la cesta de la compra. Eso por un lado. Por otro lado, yo te puedo decir de cara a esto es un podcast para empresas y yo te puedo decir mi experiencia en cuanto a lo que yo veo, ¿no? Por un lado, los proveedores te venden una serie de materiales que tienen ciertas certificaciones. Esas certificaciones creo que incluso hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? Porque hay veces que cumplen determinadas normas y otras no. Y por otro lado, también existen regulaciones que vienen de Europa, en este caso, a vosotros nos afecta, pero que sí que son bastante restrictivas en cuanto al tema de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Incluso hay homologaciones que las empresas quieren tener, le puedes llamar greenwashing o le puedes llamar conciencia de marca, lo que sea, yo no entro a valorar, pero sí que quieren cumplirlas, ¿no? Y eso sí que se acaba convirtiendo en lo que tú has llamado sector económico, efectivamente. Mira, te puedo decir un caso específico de mi empresa, de Exprinta. Hace poco tiempo trabajamos para una gran, no, trabajamos para bastantes empresas de gran tamaño, multinacionales, Nestlé, pero una española en concreto había construido un edificio nuevo, una sede espectacular, edificio inteligente y que cumple con una certificación que no te sonará, creo, porque creo que es europea y me parece que está bastante poco difundida. Se llama BREEAM, ¿vale? Es una certificación a nivel de edificio. Significa que el edificio Okey, tiene que ser sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la especificación BREEAM, que es un manual bastante voluminoso en el que se recoge todo, la climatización, la iluminación, absolutamente todo. También hay un apartado para rótulos luminosos. Claro, entonces, nosotros somos proveedores de esta marca en toda España, pero teníamos que dar solución a esto y ellos se lavaron las manos. Y mira, tú habla con mi certificadora, yo de esto no tengo ni idea. La cuestión es que a mí me tiene que dar el certificado BREEAM por el edificio y el rótulo tiene que cumplir este certificado, ¿no? Porque es luminoso y tiene que tener una serie de características. Bueno, pues nosotros nos formamos en cómo tenía que ser la iluminación de ese rótulo luminoso, que en este caso era de letras corpóreas, y lo cumplimos 100%. O sea, que nosotros emitimos nuestros certificados, hicimos nuestras pruebas con luxómetros, con uniformidad de luz, cantidad de luz emitida, tenían determinados LEDs de determinada eficiencia en lúmenes por metro, y en lúmenes por vatio, perdón, y la cuestión es que pasó. Con lo cual, efectivamente, no hay tanta gente en España que cumpla con rótulos que puedan entrar dentro de una certificación BREEAM de un edificio. Claro, ¿quiénes son las empresas que se preocupan de tener un edificio con certificación BREEAM? Las más potentes. Y esas más potentes no te van a poner pegas en el precio. Lo que van a querer es que el rótulo luminoso cumpla ese rótulo de coronación gigante, la señalización que tenga todo el edificio luminoso, etcétera. Con lo cual, es un posicionamiento muy interesante para quedarte con ese cliente. Esto te quiere decir que egoístamente, y aunque podamos hablar de un punto de vista de sostenibilidad, al final, efectivamente, como tú lo has dicho, se ha convertido en algo que a nosotros nos interesa económicamente. Pero claro, no tiene nada que ver con el consumidor final y tiene más que ver con marcas y de determinado nivel económico y adquisitivo. O sea, que suscribo totalmente todo, absolutamente todo lo que has dicho y me ha venido a la mente porque encajaba con esto. Pero desde luego, este trozo sobre el que has hablado de sostenibilidad sería para enmarcar y enseñar a muchas personas, específicamente del mundo económico, del mundo de la empresa, no solamente del sector gráfico. Así que te doy la enhorabuena. Una visión brillante. gracias, gracias. No, y la verdad es que, o sea, no es que no hagamos nada, por ejemplo, aquí, ¿no? En ese sentido, tenemos un sistema de arcotecho con recolección pluvial que utilizamos para nuestros procesos de serigrafía, para no usar agua del suministro, ¿no? Tenemos una filtración de residuos, tratamos de, bueno, tenemos un esquema muy bien diseñado para ahorro de energía, me explico, pero vamos, yo sé que eso está bien y nos hace sentir bien y lo hacemos con gusto, pero pues de eso a decir que estamos salvando el mundo, ¿sabes? Eso sí ya es un poco tonto, ¿no? Pensar en un sentido así. Entonces, sí, claro, es una categoría de negocio, habrá sus nichos, yo creo que hay nichos interesantes, yo lo veo así, ¿no? No necesariamente van a ser los nichos masificados, ¿no? Más dinámicos, pero están ahí, ¿no? Yo creo que hay oportunidades para todos. Pues ha sido una charla interesantísima, de verdad, chico. Yo te
propongo tener otra, ya de un tema más específico, porque creo que eres una persona que tienes una visión muy particular, muy profesional y la verdad es que me ha sorprendido Gracias. todo tu bagaje y todos tus conocimientos. Así que nada, gracias por tu presencia en Signolia. No quiero extenderme tampoco mucho porque nos vamos a una hora de podcast, se me ha ido el tiempo volando. Y espero Así verte es. por aquí, por España, en el próximo Zeppelin o cuando vengas, aquí tienes tu casa en Signolia, en Sprinta, y ojalá podamos hacer una entrevista en persona. Ojalá que sí, Sergio, me encantaría y un honor estar aquí en este espacio, pues intentando estar a la altura, ¿no? Del contenido que haces y pues muy agradecido nada más por la consideración y yo encantado en próximas ocasiones de seguir compartiendo pues ideas, anécdotas, qué sé yo, y que si eso le pueden servir de referencia a tu público, pues fenomenal. Entonces yo muy agradecido y muy contento. Muchas Te va a gracias. encantar. Muchísimas gracias a ti, Cisco. Hasta la vista. Hasta luego.